En este video presentaremos el tema de técnicas de conservación de suelos utilizando medidas estructurales que se lleva a cabo en el curso de manejo y conservación del suelo con el ingeniero Teodoro Guarguachipani. A continuación les vamos a mostrar acerca de los métodos de conservación para resolver los problemas de erosión hídrica en las tierras agrícolas. Y también veremos acerca de los sistemas de conservación y manejo de suelos y exceso de agua y de recuperación de tierras degradadas, para lo cual tendremos que ver diferentes temas como son la necesidad de estructuras físicas, control de erosión hídrica, control de cárcavas, control de deslizamiento de tierras, control de inundaciones. También vamos a ver un poco de la parte de diseño de estructuras de conservación de suelos y por último el trazado y construcción. Conservación de agua. Es un conjunto de técnicas sostenibles que conllevan a preservar, mantener, proteger, reducir y como también ahorrar el agua para las futuras generaciones. Recomendaciones para la conservación de agua. Como primera recomendación y muy importante tenemos que es los programas o campañas de educación y conciencia, la conservación del entorno y los recursos naturales, la planificación y gestión integral del recurso hídrico, como también evitar reducir el derroche de agua, reutilizar el agua para las plantas y como también el reciclaje. Como primero tenemos el canal de infiltración. El agua captada se utiliza para las plantas a través de la infiltración, como también es muy efectivo para el control del deslizamiento de las cenizas volcánicas que ocurren rápidamente en los terrenos muy inclinados. Como segundo tenemos que son los surcos en control de praderas. En esta hay donde hay una escasez de precipitaciones para la producción del pasto. Como tercer punto tenemos las terrazas de banco. Consiste del ancho de un talud y del ancho cultivable y su principal función es captar la lluvia que cae sobre las terrazas. Como cuarto punto tenemos las terrazas individuales. Consiste en un banco circular o cuadrado que se contribuye alrededor de cada árbol de un 5% contra la dirección de la pendiente del terreno. Esta permite la retención de los fertilizantes aplicados y capta de la escorrentía en la inclinación del banco. Como quinto punto tenemos las melgas en contornos. Estas son las más aptas para el control de la distribución y profundidad del agua, el uso eficiente del agua de riego y el crecimiento uniforme de los cultivos. Y como sexto punto tenemos la represa de la conservación del agua. Por medio de esta construcción de agua de una represa en una depresión o quebrada, es indispensable para la producción de cultivos rentables en una zona donde hay escasez de agua. En la tercera parte tenemos la recuperación de tierras degradadas. Esto se divide en tres: para el control de cárcavas, el control de deslizamiento de tierras y el control de inundaciones. Dentro del control de cárcavas tenemos tres técnicas que ayudan a disminuir la degradación de este. Uno es el aislamiento de cárcavas. Esto se refiere a una cerca que debe estar establecida alrededor de una cárcava a una distancia de 2 veces de profundidad de cárcava fuera de la orilla para así evitar que el ganado destruya la vegetación. En la segunda técnica tenemos el control de la erosión de la cárcava. En el primer punto tenemos la desviación de la escorrentía por un canal de guardia. En el segundo punto tenemos el control de la velocidad de esta escorrentía. En el tercer punto tenemos el establecimiento de una capa de césped sobre el talud. Y en el cuarto punto tenemos la formación de una barrera viva con diversos vegetales. En el tercer punto está el establecimiento de una franja de vegetación. Esta consiste en diversas formas como la construcción de un muro de contención, la formación de franjas de césped, la plantación de diversas semillas para formar una franja de césped y la reformación del sauce de cárcava que ofrezca una gradiente regular y conserve los pastos existentes. Para el control del deslizamiento de tierras se debe suavizar la superficie de la depresión
para poder establecer un talud estable con coberturas densas de pasto que promueva el crecimiento de la vegetación natural y así evitar que otro tipo de vegetación crezca sin ningún tipo de ayuda para establecer el control del deslizamiento. Para la protección de este camino terreno, se construye un muro de piedras grandes en base al talud del derrumbe para desviar la escorrentía fuera del área para así proteger esta zanja. Como el tercer punto tenemos el control de inundaciones. Como sabemos, las inundaciones producen el encharcamiento en el suelo. Esto impide la labranza normal de la agricultura y favorece el crecimiento de las malezas que interfieren en el desarrollo de los cultivos. Cuando el agua contiene sales en la superficie del suelo, convierte al suelo en un suelo alcalino. Existen dos técnicas para remediar este tipo de control de inundaciones. El primero son las obras de protección del drenaje principal, que consiste en la construcción de alguna pared de gaviones, y como segunda técnica tenemos el drenaje de tierras agrícolas. Esta consiste en la construcción de algún canal de guardia, un drenaje superficial, las melgas en contorno, canal terciario y alguna sequía de colector. Diseño de estructuras de conservación de suelos. Principios de diseño. El diseño de las estructuras de conservación de suelos depende de la cantidad de agua que se desea controlar, manejar o conservar por las estructuras ya diseñadas. La cantidad de agua, por ejemplo la escorrentía, en términos de volumen se representa en metros cúbicos, ¿no? O el volumen por unidad de tiempo, que su unidad de medida es metros cúbicos sobre segundo. Esto será estimada antes de que el diseñador calcule el tomado de las estructuras para que se va a establecer, ¿no? Luego tenemos los procedimientos para calcular la escorrentía y diseñar la capacidad de las estructuras de conservación de suelos y de agua. Asimismo tenemos la escorrentía. Como primer punto tenemos el caudal de escorrentía. Básicamente se representa por una Q mayúscula, ¿no? Como podemos observar. Su unidad de medida es metros cúbicos sobre segundo. La cantidad de escorrentía se estimará por medio de la fórmula racional, que es la siguiente. Por ejemplo, el caudal es igual al coeficiente de escorrentía por la intensidad de lluvia por el área de vertiente, todo esto dividido entre 360. Esto básicamente se da para vertientes no mayores de 200 hectáreas. El punto crítico donde ocurre la mayor descarga del escurrimiento se encuentra en el extremo del canal de la estructura ya diseñada. La cantidad de escorrentía es una función de las intensas lluvias, ¿no? que se va a dar en el lugar. Como por ejemplo podemos ver en la imagen, está casi lleno, ¿no? el canal. Esto se debe a las intensas lluvias, ¿no? Luego tenemos el coeficiente de escorrentía. Se representa por una C mayúscula. El coeficiente de escorrentía indica el porcentaje del agua de las lluvias que va a correr superficialmente. Este porcentaje depende de factores como por ejemplo la textura del suelo, el relieve del terreno, la intensidad de lluvias, la retención superficial del terreno, la capacidad de infiltración del suelo, la cubierta del terreno, el grado de saturación del suelo. Para conocer los valores de coeficiente de escorrentía se necesita ejecutar experimentos en campo, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen podemos básicamente determinar algunos factores, ¿no? Luego tenemos la intensidad de lluvia, ¿no? Se representa por una I mayúscula. Su unidad de medida se da en milímetros por hora. Para el uso de la fórmula racional se toma el valor de la intensidad de lluvias que ocurre en el momento en el que el agua va a correr hacia el punto de salida. Entonces, es necesario tener los datos sobre las intensidades de las lluvias y los tiempos de concentración, ¿no? de cada zona. Entonces, es indispensable tener para cada zona un gráfico de las curvas de intensidades de las lluvias. Estos datos se obtienen por medio de instrumentos pluviométricos. En la figura número 522 se muestra un ejemplo, ¿no? de estas curvas. Por ejemplo, podemos observar el periodo de ocurrencia que se va a dar en años. También tenemos la intensidad de lluvia que se va a dar en milímetros por hora. También tenemos la duración, por lo tanto la frecuencia con la cual se puede esperar cierto tipo de evento, ¿no? También es importante conocer estas curvas para el diseño de las obras y planificar la duración de vida de estas, ¿no? Luego tenemos el área de vertiente, se representa por la A mayúscula, también se va a dar en hectáreas. Para el diseño del canal de guardia o del desaguadero de una represa de conservación de agua, la superficie de la vertiente se calcula sobre el mapa topográfico usando un planímetro. El área de vertiente de las estructuras de conservación, por ejemplo, se den a sequías o de laderas o de terrazas de desviación, ¿no? o etc. Esto básicamente se da cubriendo un espacio entre las estructuras o el producto del espaciamiento, ¿no? Como podemos ver aquí ya
podemos observar un diseño ya, ¿no?, con sus respectivos dimensionamientos, ¿no? Luego tenemos el volumen de escorrentía, ¿no? Se representa por la V mayúscula y una E minúscula. Su unidad de medida es en metros cúbicos, ¿no? Básicamente esto se calcula por medio de la siguiente fórmula. El volumen de escorrentía es igual al coeficiente de escorrentía por la precipitación diaria máxima por el área de vertiente tratada, todo esto dividido entre 1000. Por lo tanto, es indispensable calcular el volumen de escorrentía para el diseño de las estructuras de conservación de agua, como reservorio de represas o de canales de infiltración. El tiempo de concentración. El tiempo de concentración se define como el mayor tiempo requerido por el agua que circula en la superficie para llegar desde cualquier punto de una cuenca a la salida del drenaje. La siguiente fórmula fue desarrollada por el Comité Australiano de Aguas y Tormentas, que es la siguiente, ¿no? Por lo que T es el tiempo de escurrimiento superficial en minutos, N es el coeficiente de rugosidad de la superficie del suelo, L es el largo máximo del escurrimiento desde el punto más alejado, S es el grado dependiente del terreno en porcentajes. Luego tenemos los canales, ¿no? Son conductos abiertos en los cuales el agua circula debido a la acción de la gravedad, sin ninguna presión. También tenemos la distribución de velocidad en la sección de un canal. Asimismo, la velocidad máxima normalmente que ocurre debajo de la superficie libre se da entre un 0,05 a 0,25 de la profundidad, ¿no? Cuanto más cerca está de las riberas, más profundo está el valor máximo. Por lo tanto, la distribución de la velocidad en un canal depende de varios factores, ¿no? Como la forma de la rugosidad del canal, la presencia de codos o la presencia de curvas, ¿no? En un canal muy liso, la máxima velocidad se puede encontrar en la superficie, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de canales, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos observar un canal triangular, aquí un canal trapezoidal, ¿no?, con sus respectivos ángulos. En esta una sección triangular angosta, ¿no? En esta una zanja poca profunda, ¿no? Es semicircular, ¿no? Aquí podemos encontrar un canal cañerra, ¿no?, casi circular, ¿no? Aquí podemos encontrar un diseño de un canal. Trazado y construcción. Canales de guardia. El trazado puede ser realizado con cualquier instrumento de nivelación, con preferencia para el nivel de precisión, ya que las longitudes de los canales son grandes y difíciles de apreciar. Es de suma importancia cuando se esté ejecutando la construcción ir protegiendo el canal con el establecimiento de una barrera viva que tiene por finalidad reducir la velocidad de las aguas de escurrimiento y también evitar que la talud se dañe. Desagües empastados. Al ubicarse estas obras paralelas al desnivel, se recomienda dejar un espacio de del terreno natural entre la cerca y el canal, para que este espacio sirva como un camino de acceso. En la mayoría de los casos, las pendientes son mayores a 40%. El material de excavación deberá depositarse al lado del camino o del lindero. Acequias de ladera. Para ubicar las líneas del centro en las líneas máximas de la pendiente se utiliza la distancia inclinada. El procedimiento es el mismo que se utiliza en la construcción de las terrazas de banco, con la diferencia de que las acequias de la ladera, la profundidad de corte no está restringida por la profundidad efectiva del suelo, ya que las acequias son canales para transportar agua y no para sembrar. Terrazas de huerto. Una vez determinadas las dimensiones de la sección transversal y el espaciamiento entre la terraza, depende del cultivo permanentemente. Para establecer el procedimiento y equipo utilizado, el trazo del mismo que se utiliza para las terrazas de banco. Una vez realizado el trazo, procede la construcción de los métodos. Se puede apreciar el método manual, el método con bueyes, el método con tractor de orilla. Terraza de banco. Para iniciar el trazo, el terreno debe estar completamente limpio y se debe contar con dimensiones de diseño para el diseño de la obra para construir. Para cualquier método que se utiliza, tiene la construcción manual, que se inicia la excavación con una línea de centro hacia arriba, depositando el material excavado en la parte superior que indica el talud y relleno dando forma a la talud. Construcción con máquina. En la construcción manual, el ancho del banco
Puede variar con la pendiente, la topografía y dependiendo de la profundidad efectiva del suelo. Construcción con tractor de llano. Este tipo de tractor es muy similar a la utilizada en la construcción de canales de desviación con este tipo de tractor. Construcción con motocultivo. También se tiene la construcción con tracción animal, que consiste con una yunta de bueyes, otro animal que tira un arado de verdera, preferiblemente de tipo reversible. Terrazas individuales. El estequillado de las terrazas individuales se debe realizar antes de bolillo. Una vez determinada la distancia de siembra de árboles, se traza una línea en base a la paralela y a una curva de nivel o a una sequía establecida. Su construcción puede ser con un diámetro inferior al diseñado. Posteriormente, con las labores culturales, se va raspando el talud de corte y depositando en el talud de relleno hasta alcanzar el diámetro proyectado. Las melgas. Se realiza con la ubicación de las estacas que indican la localización de los bordos superiores e inferiores, se utiliza el espaciamiento como distancia entre bordo y bordo. Conclusiones. Es evidente que los métodos presentados en la presente exposición son de gran ayuda para el manejo y conservación de suelos. Sin embargo, falta más capacitación e inversión en el sector agrícola para la promoción de estas nuevas tecnologías, ya que si se aplicarían más seguido, se mejoraría mucho más el manejo y la conservación de suelos.